Vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. Primeramente, como en la anterior, bueno, en la primera sesión, lo que hicimos, la pre-sesión, lo que hicimos fue leer los dos casos y el día de hoy vamos a continuar con lo que es chequeando los derechos que se vulneraron dentro del caso y así mismo para establecer cuáles son los artículos que le ayudarían a los derechos que se vulneraron a las personas dentro del caso. Entonces voy a comenzar a compartirles la pantalla para comenzar a hacer el trabajo. Génesis dijo que ella nos iba a ayudar que tomando ciertas anotaciones para luego establecer la diapositiva y así los demás del grupo por favor ayúdanos también con lo que son los artículos de los convenios y los pactos para continuar haciendo. ¿Me confirman si se está proyectando el caso del asesinato de Dolores Grandeza? Sí, sí se ve. Dentro de este caso, se trata sobre la Alta Comisión de la ONU para los Derechos Humanos que condena el asesinato de 3 lideresas ocurrido en Coximala y exige su pronto esclarecimiento. Sucedió el 15 de diciembre del 2020, donde el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el asesinato de Dolores Grandeza y otros 2 líderes indígenas del pueblo de Perú ocurridos en Coximala, donde exigió su esclarecimiento a las autoridades. También trata sobre que el 14 de noviembre de 2020 los cuerpos sin vida de Dolores Grandeza y otros 2 líderes indígenas fueron encontrados a un lado de la carretera cerca de la comunidad de La Esperanza y Coximala. Dolores Grandeza era una destacada lideresa indígena que por décadas luchó por la recuperación de las tierras ancestrales de su pueblo y por la defensa de la naturaleza. Es esencial que las autoridades cumplan con su deber de investigar con prontitud los derechos e identificar a los responsables. La impunidad alienta a la reiteración de los ataques y a quienes defienden los derechos humanos, señaló la alta comisionada de las Naciones Unidas, reiterando Grandeza había criticado el daño ambiental a la madre tierra que causaban las actividades extractivas de las empresas mineras a las que el gobierno de Coximala otorgó una concesión. Aquí se ve una de las partes características importantes de lo que se leyó en el anterior caso, porque Coximala le dio la autorización a la empresa minera. Luego de eso, eh, luego de eso, durante décadas,
Se tocó durante décadas, además, no había cumplido con realizar las consultas previas para su pueblo. Durante décadas, Grandeza había denunciado la corrupción de ciertas autoridades políticas y militares y judiciales e empresariales de la región. Debido a su trayectoria como lideresa indígena y defensora de los derechos humanos en materia ambiental, recibió un premio internacional Naturaleza Verde en el 2019. El alto comisionado denunció que un equipo de observadores de su oficina ha empezado a dar seguimiento al hecho y espera la plena colaboración de las autoridades de Coximala. Antes de terminar este mes de noviembre, dice que emitirán un nuevo pronunciamiento público sobre este grave hecho, señaló. Entonces, según lo que ustedes ya hemos leído y según las clases que hemos visto, ¿cuáles serían los derechos que estarían vulnerados y cuáles serían los sujetos que serán vulnerados dentro del caso? Los sujetos, obviamente la señora del pueblo indígena. O sea, hay un sujeto individual y un colectivo. Sí, exactamente. Por lo que se les vulneran los derechos también los derechos serían las tres indígenas, por lo que las tres fallecieron en colectivo para todos el pueblo. Y los demás que dicen, Obviamente el derecho a la vida de esas personas, ¿no? Porque ese derecho es algo inherente que tiene la persona humana y que debe ser protegido por la ley y por el Estado, obviamente. ya, los demás que dicen, ya, ¿qué dicen los demás, por favor? Sí, que leyendo ahorita voy a compartir el caso en general de Coximala para poder sacar para poder sacar Jordan, las... no se te escucha. Ya se me escucha, ya. Que Ahí sí. ahora estoy compartiendo el otro archivo para comenzar ya a sacar los sujetos también de este y las características de los hechos que sean vulnerados dentro y hacer la comparación y unir los dos casos, porque los dos se relacionan bastante. Este son derechos de la naturaleza, igual al colectivo indígena, y bueno, ya, o sea, lo que yo encontré era eso. También de lo que yo estaba leyendo de esta parte de aquí es que todo esto de aquí creó grandes desigualdades económicas y por eso se tuvieron que crear economías ilegales, entonces también se están yendo en contra a todo esto de aquí que es del trabajo digno. Sí, bien, estaría muy bien las dos apreciaciones que hicieron ustedes. También aquí leyendo las instrucciones de manera general dice que debemos debemos de cumplir todas las funciones, digamos, del Comité de la ONU, nosotros nos tocó la CEDAW, y debemos ver qué funciones tiene la CEDAW dentro de eso. Luego de eso debemos de ver los hechos que sirvan para fundamentar la convicción, su naturaleza y la motivación sobre los principales hechos de las víctimas y obligaciones del Estado, y así como el desempeño de las entidades dentro del Estado y sus deberes para respaldar la garantía, garantizar, prevenir e investigar, ya que en el otro archivo decía que el alta comisionada de la ONU de Derechos Humanos no tiene una oficina en Coximala, pero sí tenía unos observadores y por eso emití informes sobre eso, y aquí lo está confirmando, donde dice que no tiene oficinas, sino tiene una expansión por la segunda ola de la pandemia, que ha suspendido todos los vuelos y cerrado todas sus fronteras.
Por eso entonces tenemos que, de acuerdo al, a los pactos, al pacto 169 de la OIT, al convenio de declaración de la mujer de la CEDAW y a los otros convenios tenemos que relacionar con los derechos aquí. Entonces, para que Génesis vaya notando los sujetos que los compañeros ya acaban de decir. Por favor, los compañeros pueden repetir de nuevo cuáles fueron los sujetos que ellos fueron en contra. Pero también una cosa, no sé si aporte mucho o si podamos utilizar esto, pero también decía que se les arrebataron tierras ancestrales y el protocolo de Nagoya también dice que eso es muy protegido. Sí, aporta bastante. Eso también debemos de poner, porque es por eso era que la lideresa, ellas hacían que se les devolviera las tierras y también que se hiciera justicia con esa parte. Y por eso fueron que después las encontraron muertas. Ya con lo que respecta a lo que mencionó mi compañero anteriormente de las actividades económicas en el artículo 21 del convenio 190, bueno, el convenio ese que hay que hacer, está estipulado que los estados deben adoptar medidas eficaces cuando proceda para asegurar un mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales. Eso, bueno, creo que nos va a servir más adelante. Sí, más adelante nos va a servir bastante también esa parte. Ahorita lo principal que hay que hacer primero es sacar los sujetos y ver cuáles fueron las características que se les vulneraron, cuáles fueron los derechos que se vulneraron a cada uno de los sujetos. Y luego ya comenzamos a ver cuáles son los artículos que más les van enlazando. Y por último hay que hacer la unión de todo eso. Ya, entonces, ¿cuáles serían los sujetos de este caso? La primera, del primer caso que vimos, la Dolores Grandeza, o algo así creo que se llama, ¿no? Luego el pueblo indígena Sería en y general las tres la lideresas. naturaleza, porque no. Ajá, bueno, pero no dicen los nombres de los otros dos, entonces por eso también el pueblo indígena entran dentro de eso. Eh, la naturaleza tampoco olvidemos que es un sujeto de derechos ahora, así que la naturaleza también está. Pero dice que es en Coaximala y la naturaleza es sujeto de derechos aquí en Ecuador. Exactamente, tenemos que ver lo que dice Coximala. Eso sería como que después ya analizando con los artículos en conjunto, ahorita como que es como un Pero igual preámbulo toca buscar, porque y de ahí ya eliminaríamos si la naturaleza es no un derecho, un sujeto de derecho en Coximala. Ya, entonces serían las líderes, serían las líderes, serán los sujetos del derecho aquí porque más se enlaza a ellas. Y porque el primer caso solo habla de manera como Coximala, este aquí que se está proyectando, solo habla cómo Coximala realmente se maneja. Pero también tenemos que ver aquí cuáles serán los sujetos del derecho dentro de este caso de Coximala, porque aquí habla sobre la economía, exportación, habla también sobre cómo se maneja el gobierno y sí, habla de la parte campesina, las grandes desigualdades, las grandes oportunidades. Sí, yo supongo que solo serían la líder indígena, solo sería. Porque aquí en este caso también lo que tiene relación habla también del surgimiento y de la parte de las poblaciones campesinas e indígenas. Entonces solo sería ese, supongo yo, no sé qué dicen los demás. Sí, yo también digo lo mismo. Sí, porque no habla de ningún otro actor. Ya entonces así queda.
También hay que tener en cuenta que los sujetos de derechos son humanos o naturales. En este caso ya tenemos los sujetos de derechos humanos, que serían la lideresa indígena. Ya, que sería la lideresa indígena. También hay lo que son los sujetos jurídicos colectivos o los convencidos, organizaciones de personas no inscritas. Hay que leer bien el caso de Coximal aquí para ver y encontrar los otros sujetos del derecho que se establece, que pudieran ser las organizaciones de personas no inscritas o también los sujetos de derechos jurídicos o colectivas, también hay que ver. Sí, hay que leer de nuevo este caso aquí para poder sacar los otros sujetos del derecho. Ya seguimos haciendo el trabajo, entonces comenzamos ahorita. Estoy leyendo de nuevo el caso para poder sacar los sujetos del derecho que estarían relacionados a esta parte. Luego de eso, los derechos que estarían siendo vulnerados. Y luego de esos, hay que sacar cuáles son sus características propias de ellos. Y luego de eso, y me confirmo si ya tiene el Pacto de Derechos Civiles y Políticos listo con el convenio 69 de la OIT y para seleccionar luego los artículos. Y luego hay que extraer cuáles son los derechos vulnerados, es decir, hay que explicar cuáles son los derechos que fueron vulnerados y en qué consiste y explicar de acuerdo a las características de cada sujeto propio que nosotros hemos sacado. Entonces hasta ahorita solo teníamos sacado lo que son quiénes son los derechos, quiénes son los sujetos de la afectación en el caso. Pero dentro del caso, aquí en el caso que dice Coximala, también pueden ser los derechos, los sujetos de derechos colectivos, donde aquí establece y dice que el 35 de la población podría ser aparte de la líder, también podría ser lo que son también las poblaciones indígenas y campesinas que denuncian que los terratenientes y las grandes empresas mineras, petroleras e industriales complicadas por menos, han arrendado las tierras históricamente. Entonces ahí estaría también, ellos son también sujetos del derecho, aparte de la líder también. Y también, esos serían los dos sujetos del derecho que podemos sacar. Porque el resto está tratando sobre las desigualdades que existen en Coximala, favoreciendo el surgimiento de los dos fenómenos que se han aparecido. Entonces hasta ahora las organizaciones y personas que defienden los humanos, la protección del ambiente y campesinos son justamente estimados y derechos sociales controlados. Ya justamente el último párrafo dice que los derechos humanos están siendo afectados por los pueblos indígenas que están haciendo la protección de derechos humanos. Entonces esos serían los dos sobre el derecho para que él se los anote. Y ahora vamos sacando lo que es las características propias de cada uno para poder ya luego sacar los derechos que han sido vulnerados de acuerdo a los artículos que nosotros tenemos, sacando los acuerdos, los pactos y todo lo que hay que establecer. Jordan, perdón, ¿tú les puedes repetir? No sé si será a mí o tú, pero no te estoy entendiendo muy bien. Como, Sí, se como que se escuchó está cortando. entrecortado. Está muy apegado al micrófono, creo, y por eso no se te escucha bien. En serio, ya creo que es la internet, porque a mí me parece, se me corta. Ya, entonces yo les decía que hay dos sujetos del derecho. El primero son las líderes y el segundo serían las poblaciones indígenas y campesinas, ya que aquí en el caso dice que denuncian que varias terratenientes y varias empresas mineras y todo eso están siendo vulnerados por el gobierno. Entonces, esos serían los derechos, porque aquí en el último párrafo dice que las
Naciones, derechos humanos y la población de los indígenas están estableciendo eso. Entonces, esos serían los dos sujetos del derecho que nosotros podemos sacar. El uno sería colectivo y el otro sería individual. Ahora toca sacar las características de cada uno de los sujetos de derecho para luego nosotros, eh, para luego compararlos con los artículos y ver qué artículo le está vulnerando el derecho, entender el contexto del caso. Entonces, ¿qué les parece a ustedes lo que acabo de establecer? Ahí sí me entendieron. De ahí sí se entendió. Ya, me confirman si lo que dije, qué les parece, o pasemos un cambio, entonces digan. Sí, está bien. Hagamos así. Listo. Entonces, para ustedes, ¿cuáles serían las características propias del sujeto del derecho colectivo, es decir, de los pueblos indígenas y campesinos? De acuerdo al contexto del caso, ¿cuáles serían las características propias de ese sujeto del derecho? De ese sujeto, para ustedes, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? No sé si me están hablando, estoy escuchando, pero ¿cuál sería para ustedes? Pero ahorita que estoy sacando, viendo en cuáles serán las características de eso. Los grupos, por ejemplo, los población indígena y campestre se caracteriza por ser un grupo social o como un conjunto colectivo. Más o menos, no sé si esté bien o esté mal. Sí, estaría bien, porque aquí en el caso lo establece, que son grupos, aquí en el caso lo establece que son grupos que, aquí está, un grupo que lo que promulgan es la protección del ambiente, ya que los campesinos son frecuentemente extremizados por sectores conservadores como cómplices a los afectados por armas generadas por conflictos sociales. Sí, estaría bien. Esa sería una característica propia de ese sujeto del derecho colectivo. Entonces, ahora, ¿cuál sería la característica propia de lo que es el sujeto individual, que sería la líder? Como característica propia sería tal vez que luchó por la defensa de la naturaleza y por la recuperación de las tierras ancestrales. Sí, exactamente. Que luchó por la protección del medio ambiente y de sus tierras ancestrales, ya que era un grupo conservador que había sido, puede ser que se le vulneró lo que era el derecho, un derecho de que leer qué artículo se le puede enlazar para poder hacer. Entonces, ¿qué dicen los demás sobre esta característica propia? ¿Qué dicen los demás para poder ya seguir estableciendo el trabajo? Perdón, pediste más características. Y si tienen otras características ustedes propias de los sujetos que hemos nosotros establecido. Bueno, yo creo que podemos utilizar lo que dice el primer párrafo de lo del estado de Coaximala, que dice que es parte de las Naciones Unidas y que es un país diverso, que promulga todos estos valores. Yo pienso que podemos utilizar todo eso para esta parte. Sí, estaría muy bien. Está
Entonces, hay que comenzar ahora viendo el pacto 169 de la OIT y el artículo que hay que recalcar que nosotros somos la CEDAW. Y como somos la CEDAW lo que ellos eliminan, ellos lo que promulgan es toda eliminación contra el maltrato a la mujer, es decir, ellos lo que es eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, ya que se está viendo lo que son la vulneración, la que se le vulneró a la líder y lo que se está vulnerando también a los derechos al grupo indígena y campesinos, que más son de mujeres que están, o mujeres y hombres mixtos, pero más de mujeres que están promulgando lo que es la defensa de sus tierras ancestrales. Entonces aquí hay que relacionar el pacto de derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque por eso los cuales son los derechos civiles que se le está vulnerando al grupo, al pueblo. Y cuáles son las políticas, es decir, cuáles se están sobrepasando a las empresas de los pactos que no han tenido. Y luego eso al convenio de que tiene. Me confirman los demás si se me oye muy bien, porque acabo de ver, dice que no se me oye muy bien. O sea, se te está Sí, cortando a ratos. pero sí se te entiende más o menos, pero capaz ellos no. Bueno, yo encontré un artículo que, bueno, nos va a servir bastante, que es sobre los territorios indígenas, es el artículo 26 del convenio 196 de la OIT, que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras y territorios y recursos tradicionalmente han poseído y ocupado. Eso está en el inciso 1. Y lo más relevante es el inciso 3, que dice que los estados deben asegurar el reconocimiento y protección jurídica de esas tierras y territorios y recursos. Entonces, bueno, eso. Yo también encontré un artículo de la Comisión para eliminar todas las formas de discriminación con la mujer. Es el artículo 14 que dice que los estados partes tendrán en cuenta los problemas especiales que hace frente a la mujer rural y, y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia. Más que nada, este artículo yo pienso que se nos va a ser de mucha utilidad por el tema de que se encontraba en una comunidad rural y bueno, estamos hablando de cómo nosotros somos mismos CEDAW, entonces yo pienso que esto es lo que más nos va a servir a favor del asesinato de las tres lideresas. Sí, está muy bien. Entonces, para que gente vaya anotando esos artículos para luego nosotros explicar de qué manera se le está vulnerando los derechos a los sujetos que nosotros hemos establecido. Entonces, para que gente se vaya anotando esos artículos y si alguien por favor puede buscar lo que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y nada más. Y otros artículos que tengan relación al Del caso. pacto. Ay, perdón. Sí, no. No, sigue, sí, explica, aquí estás diciendo el pacto. Ah, sí, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, creo que hasta donde yo estaba leyendo, los artículos más importantes sería el artículo 6, inciso 1, el artículo 1, inciso, o sea, todos los incisos, y también el artículo 3. Esos son los más relevantes para los dos casos, al menos para el de Dolores Grandes. Listo, está muy bien. Entonces, luego hay que ir viendo las instrucciones de trabajo. Primero dice, van a revisar el caso y establecer qué derechos humanos estarían siendo vulnerados. Entonces, el primero que hay que encontrar es qué derechos humanos estarían siendo vulnerados. Entonces, vamos diciendo cuáles son los derechos humanos que están vulnerados para que Génesis los vaya anotando. Eso es lo primero que hay que establecer. Entonces, vayan diciendo, por favor, cuáles son los derechos humanos que ustedes creen que están siendo vulnerados dentro del caso. El derecho a la vida podría ser uno. Listo. Otro derecho. También como estaba comentando en la convención en el protocolo de Nagoya también nos hablaban del derecho perdón, se me fue el término en sí, pero es al libre desarrollo de la naturaleza en sí. Y se me parece muy bien. Otro derecho humano. Podría entrar tal vez el de libertad de expresión. Sí, podría entrar, solo que luego hay que enlazarlo con los artículos. Pero eso estaría muy bien. También podría ser lo que son
el derecho a sus propias posesiones, de que como eran tierras ancestrales, se posesionaron el gobierno sin ver que eran sus propias posesiones. Entonces, ese pues, también podría ser un derecho que está siendo vulnerado. Derecho a sus posesiones, ¿verdad? A sus propias posesiones. También a lo de la libertad laboral, porque como decía que los terratenientes, las grandes empresas, todo esto de aquí decía que les quitaron las tierras, tampoco les dejaban laborar y por esto también es lo que decía que se implementaron las economías ilegales. Además también sería sobre las garantías que da el Estado, ya que también nos decía que se creó esta revolución porque no había vías políticas para que les garanticen esta seguridad. Sí, también estaría muy bien. Y hay que enlazarlo con el pacto civil y político, para ver cuáles son los derechos que se vulneraron, la parte civil y la parte política. Otro derecho más que Podría ustedes también ser el derecho de libre determinación, o según lo que estaba leyendo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles sí, y Políticos. también sería libre de determinación, estaría muy bien. Ya, luego nosotros haber establecido los derechos humanos que serán siendo vulnerados, dice que en las instrucciones quiénes son los sujetos afectados en el caso y cuáles son sus características propias. Como esto ya hemos establecido, los sujetos son la indígena y el otro sujeto sería el grupo de campesinos indígenas. Tercero, segundo, dice, revisar instrumentos internacionales. El Pacto de Derechos Civiles, como ustedes ya dicen, ustedes ya sacaron, ya están los artículos, del convenio también está el artículo, y del convenio de la CEDAW también. Tercero, extraer cuáles son los derechos vulnerados. ¿De qué manera? Explicar cuáles son los derechos vulnerados y en qué consiste ese derecho. Es decir, hay que irlo enlazando y explicando con el artículo. Pondremos, el derecho vulnerado a tal persona fue por esto relacionado al artículo tal. Y explicando cómo se lo ha vulnerado, es decir, de qué manera. Hay que utilizar lo que es el contexto del caso. Y en el caso de acuerdo a las características propias del sujeto, como estaba diciendo, tiene que estar de acuerdo con las características propias del sujeto y con el pacto y con el contexto del caso. Entonces vamos ya, como ya estoy viendo, ya tenemos el parámetro 1, el parámetro 2, hay que viene el parámetro 3. Entonces, ¿cuáles son los derechos que sean vulnerados dentro de los artículos? Hay que ir relacionados y con los sujetos del derecho. Bueno, el que yo les estaba comentando sería para las lideresas, que sería el artículo 14 de la Comisión en contra de la discriminación, que decía que los estados partes tendrán en cuenta los problemas especiales que hace frente a la mujer rural. Yo pienso que, como nos estábamos diciendo, el problema que ella tuvo fue que ella estaba protestando en contra de esto de las tierras. Entonces, yo pienso que el Estado debería tener en cuenta que ese es un problema de la mujer rural y debería dársele la garantía por esto de aquí. Listo, Ya muy igual yo bien. creo que ahí entraría el, el artículo que yo dije para los pueblos indígenas, es el artículo 26 de la OIT. Muy bien. Otro derecho que ha sido vulnerado con su sujeto y qué artículo se podría utilizar de los instrumentos internacionales que hemos establecido. Y el 21 también encontré, habla de los pueblos indígenas que tienen derecho sin discriminación alguna al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales. Eso es lo que, bueno, establecimos por lo que dice que existen grandes brechas que se derivaron de esta situación que los expulsaban de sus territorios y los forzaban a abrir un tipo de economía ciertamente ilegal. Es el 21 igual de la OIT. Y te parece muy bien. Génesis me confirma si ya está anotando cada uno de los que Sí, estamos estableciendo. sí. Ya después te envío para coordinar Ya, eso. luego de eso comenzamos. Yo supongo que el día de mañana tenemos que ya comenzar a hacer las diapositivas de acuerdo y el texto que estamos haciendo hoy. Entonces primero hay que dejar establecido este texto de cuáles son los derechos que están siendo vulnerados, de qué manera están siendo vulnerados
y cuáles son los sujetos por los cuales se le está siendo vulnerado. Entonces ya han puesto dos casos y entonces tenemos que determinar de qué manera se está siendo vulnerado el derecho a la indígena, ya establecimos, y a los grupos indígenas también. Entonces hay que ir comparando con los artículos. Entonces iremos diciendo cuáles son los demás artículos que pueden ir comparando. O sea, Entonces, el último punto sería que cada uno vaya buscando más detalladamente el día de hoy para poder mañana ya tener listo, ¿verdad? sí, exactamente. Para mañana ya solo hacer las diapositivas y ya terminar. Por hoy se va haciendo las diapositivas de lo que tenemos, es decir, las dos primeras partes. Y mañana se hace la tercera parte y ya terminamos de hacer todo. Las diapositivas tienen que ser llamativas, no mucho texto, sino así como la profe nos presenta. Es decir, yo tenía que hacer el esquema hecho, pero mentalmente, ¿de qué manera? El primero solo poner, digamos, los sujetos, tal, y solo poner cuadro, así como la profe hace, y que vaya a exponer, que queda aquí democráticamente entre los cinco. Aquí designamos quién expone o quienes exponen, puede ser dos o máximo tres personas a exponer, exponemos la parte que exponen la parte que debe ser. Entonces así debe de ser. Ahorita solo tenemos que acabar de esquematizar el trabajo para luego hacer las diapositivas, que no se llevará mucho tiempo, solo hay que poner el esquema y ya se acaba. Va a ser súper rápido. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Continuamos o lo dejamos para mañana? Queda a disposición de ustedes, lo que ustedes digan. O pueden, con el acordado del día de hoy, pueden ustedes ya tienen una idea, ya tenemos la casi ya la mitad hecha, van a investigar este día de hoy y mañana vienen y acabamos de hacer. Entonces, ¿qué a disposición de ustedes lo que dicen? Yo creo que ya, o sea, el último punto sería el que cada uno vaya haciendo eso de ir buscando el derecho vulnerado y más la explicación en sí, o sea, relacionándolo. Para mañana solo hacer las diapositivas. Listo, Génesis. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Javi? ¿Qué dice Alejandra? ¿Y qué dice Alex? Yo Por creo mí que está bien, estaría porque bien. Alex. Es Axel. Sí, me equivoqué. Axel. Disculpa, no te escuché, se fue el internet. ¿Qué dijiste? Ya que como ya tenemos casi la mitad ya hecha, ya solo mañana tendríamos que terminar de esquematizar cuáles son los derechos vulnerados con sus sujetos y cuáles son los artículos que cada quien puede terminar. Entonces que ya queda una exposición que mañana vamos, hoy vamos a investigar y mañana vamos a continuar haciendo el archivo para luego hacer las diapositivas. Entonces, ¿qué hice? Sí, estaría muy bien. Hasta ahorita hay una mayoría simple, es decir, que la exposición está aprobada. Hay una mayoría simple de 4/1. ¿Qué quieres que exponga yo? No, que queda para mañana continuar haciendo el trabajo. De eso me refiero. Ah, ok, sí. Bueno, está bien. Por mí está bien. Ya listo. Entonces verán que mañana continuamos haciendo la segunda parte, que sería para hacer las diapositivas y ya terminar de hacer el trabajo. Entonces, ahorita ya voy a dejar de grabar para que ya, para ya terminar el trabajo, para ya terminar el día de hoy.